El Partido Popular, su secretario de Igualdad y Educación, habla de una colaboradora de este programa, de Sara Santaolalla, diciendo que las críticas que se pueden haber vertido desde aquí, desde este programa, las hacen, y aquí empieza la mezcla, prostitutas pagadas con dinero público, señoritas de Sánchez. Todo eso en una coctelera para hablar de una analista. Escuchen literalmente, palabra por palabra, lo que dice Jaime de los Santos. Es que en el gobierno de Pedro Sánchez estamos acostumbrados a que incluso a mujeres prostituidas se las pague del erario público y se las enchufe en empresas públicas, pero que ahora también el ente público, lleno de grandísimos periodistas, de grandísimos trabajadores, tenga que aguantar que esta señorita se permita el lujo de insultar a más de 11 millones de ciudadanos, pues como poco es para que dimita, y ya que no dimite, para que el ente la eche de manera inmediata. Solo una nota a pie de página. Aquí no se premia, pero desde luego no se castiga a los colaboradores de este programa. Se siente quien se siente en esta silla, en la mía. Los colaboradores de los que se están hablando estaban en este programa antes de que llegara yo. Esta mesa que están viendo, salvo Marta Gómez Montero y Carlos Sánchez, que se han incorporado después, esta mesa era mesa de analistas antes de que llegara uno. No ha sido uno quien premia a nadie. Es uno quien no castiga a nadie. Insisto que los hechos son importantes porque el orden rompe todo el relato. No es verdad que nadie haya traído a. Lo que se ha hecho es no castigar a. Hay gente en esta mesa con más antigüedad que yo en esta mesa. Y dicho esto, y aclarado el orden, Santaolalla. Bueno, lo primero, gracias a este programa y a esta casa, porque voy a ser muy clara. Yo creo que una de las características, no sé si como virtud o como defecto que tengo, es la claridad, y a veces esto nos hace pasarnos de frenada. Y voy a empezar diciendo, y yo no voy a dejar que nadie manipule o malinterprete ningún tipo de declaración que hacemos periodistas, analistas políticos, opinadores, como algunos los quieran definir a unos y a otros, depende de lo que hayan sido formados y educados. No voy a permitir manipulaciones de tipo de insultar a una población, a 11 millones de personas, porque jamás ha sido eso. Yo defino las políticas del Partido Popular y de Vox, como hago con otras fuerzas políticas, pero en ese caso fue del Partido Popular y de Vox. Jamás a los españoles, que les tengo mucho más respeto que quien les ningunea. Y una segunda cosa que sí que quiero decir. Yo hace mucho tiempo, y en este programa lo hemos tratado, llevo sufriendo mucho tiempo acoso y violencia. Llevo mucho tiempo siendo perseguida en las redes sociales, en la calle. Llevo mucho tiempo denunciando a gente como Desocupa, denunciando a partidos de extrema derecha, denunciando a tuiteros de extrema derecha, denunciando el acoso en todas partes. Y estoy empezando a tener miedo cuando no veo diferencias en los discursos de un cargo público al cual pagamos todos y a un youtuber. Tengo mucho miedo de que podamos permitir que sea quien sea, cualquier ciudadano que nos esté viendo o un miembro de esta mesa, también a mi derecha, pueda ser insultada prostituta. Porque creo que estamos llegando a un punto muy peligroso en el que no se lo puede permitir nuestra democracia, y yo no puedo ser utilizada como arma arrojadiza para llegar a la Moncloa y pisar una moqueta. Creo que hay que dejar en paz a la prensa, creo que hay que dejar en paz a los profesionales y creo que hay que dejar en paz a los ciudadanos, porque nadie merece ser perseguido, porque nadie merece ser insultado, y porque estamos llegando a un punto en el que si se plantean dimisiones en los profesionales, yo planteo que debe hacer un político que llama prostituta a una ciudadana. Hoy, insisto, esto no lo vamos a esquivar, pero hoy el tema no es este, hoy el tema es lo que estamos diciendo son actos de violencia y de normalización de la violencia. Llevamos 185 ataques a sedes y empezamos a ver agresiones físicas a periodistas, señalamientos a compañeros. Empezamos a normalizar algo. Victoria Rosell, magistrada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Magistrada, hemos visto incluso a grupos ultras, en fin, rayanos en lo neonazi, que dicen: si les veis por la calle, grabadles, perseguidles, acosadles. Este es el llamamiento literal que se está haciendo.
Victoria Rosell, ¿hay un delito de acoso en esto? ¿Puede haber un delito de acoso en esto? Bueno, podría haber delito de odio, y si se materializa efectivamente en unas comunicaciones reiteradas que alteren tu vida ordinaria, como ya hemos visto en otros casos de violencia política en este país, sí podrían ser también constitutivos de acoso. Es más grave el delito de odio, que es la incitación a la violencia por una razón de discriminación. En este caso hablaríamos de ideológica, pero también podría constituir acoso, que además recientemente en 2022 cambiamos esa ley para que no exigiera alterar gravemente tu vida, cosa que llevaba a veces a la impunidad y a la absolución en casos que están en la cabeza de todos. En la casa de cuando eran miembros del gobierno, Irene Montero y Pablo Iglesias, se exigía esta alteración grave de la vida pública, independientemente de la interpretación judicial. Bueno, quitamos de la legislación este adverbio gravemente, ¿no? Pero más allá de ser constitutivo de delito, es evidente que es constitutivo de una violencia social, política, ambiental gravísima, y que creo, como ha sugerido alguien allí, que teníamos que dejar de hablar de polarización cuando hablamos de violencia, porque hay que ver qué parte ejerce la violencia y no hacer tabla rasa, igual que ya no llamamos conflicto matrimonial a la violencia de género, porque hay una que es sistémica. Y si es contra la gente progresista, contra las feministas, contra el colectivo LGTBI, pues es evidente que no se puede hablar tanto de polarización como de violencia, y de violencia de tipo fascista. Y perdón, pero quiero aprovechar para mandar un abrazo muy grande a Sara. Confrontación sobre el Parlamento y análisis con cabeza fría. Se incorpora a este equipo el hombre del sosiego, el hombre de la reflexión y la calma. Pedro Piqueras, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Pues Pedro, encantado de estar contigo. Ya quisiera ser yo el hombre del sosiego y de la calma. Ya quisiera. Estoy seguro de que sí. Pedro, con vosotros. ¿Crees posible esto? ¿Ves viable un pacto, un acuerdo sobre cambio climático? Hoy estamos viendo un no por adelantado. ¿Por qué es tan difícil pactar aquí? Bueno, es muy difícil por muchas circunstancias, porque estamos viviendo un momento muy especial de polarización política y esa es la clave de que no se pueda llegar a ningún pacto, ¿no? Yo particularmente me definiría como pactista, después de estudiar las circunstancias, de estudiar los puntos del pacto, pero soy partidario de pactar y no de llegar a la confrontación. Ese es mi punto de vista particular, ¿no? El pacto propuesto por el presidente del gobierno, la verdad es que lo estoy escuchando ahora mismo, no podría definirme con respecto a los puntos que él propone, pero sí sabemos por adelantado que Feijóo ya ha dicho que no al pacto antes de conocerse, ¿no? Él ha hecho una propuesta, por cierto, interesante en algún sentido, porque ha apostado por la descarbonización, lo ha dicho en Ceuta, me parece, esta mañana, ¿no? Ha apostado por la descarbonización y por la utilización de energía limpia. Luego ha añadido para que los agricultores saquen algún beneficio. Pero bueno, por lo menos apuesta por ella, ¿no? El pacto debería ser posible. Es que es absurdo que no lleguemos a un pacto, y más con lo que hemos conocido, con lo que ha ocurrido ahora. Por cierto, un detalle. He visto que se ha desempolvado una palabra, un título, emergencia climática. Hacía mucho que no escuchaba hablar de ello. Se usó hace tiempo y se cambió por lo de cambio climático, ¿no? Que era más pausado, como más asumible. Seguramente que esto podría traer cola también, ¿no? De lo de la emergencia y el cambio climático. Pero efectivamente, deberían pactar, pero las circunstancias no se dan, ¿eh? Pedro, se está normalizando cierta violencia política, cierto, en fin, ya no ni siquiera confrontación, ya no polarización, sino agresión. ¿Se está normalizando esto? Bueno, lo que se está normalizando son posturas extremas que hasta ahora nadie consideraba normales, ¿no? Pero digamos que en España hay una polarización, mucha polarización por un lado, y es porque tienen referencias en Europa también, ¿no? O sea, quiero decir que el mundo ultra, el mundo de la extrema derecha está creciendo no solamente en España, en toda Europa, ¿no? El problema es que entre todos estamos blanqueando de algún modo la existencia de esas posiciones, dándolas como normales, muchos de ellos, y otros quizá, bueno, pues no reivindicando que el acuerdo puede ser posible entre posturas diferentes. Mira, hace poco ya hablé con un chico que era hijo de un amigo mío. Mira, este amigo era
un hombre muy de derechas, que en Albacete me ayudó mucho en lo del periodismo. Incluso me consiguió una beca para estudiar periodismo. Y su hijo me decía, celebro haber leído tu libro, me dijo, porque mi padre te quería mucho y tú lo querías a él, aunque somos de opciones políticas contrarias. Y yo le dije, yo nunca he sido de opción política contraria. En todo caso, somos de opciones políticas diferentes. Mientras no entendamos esto, que se puede hablar de todo, pues no daremos ningún paso adelante. Fíjate, ahora que me preguntas eso, el tema de la polarización, y además la polarización extrema, te voy a contar un detalle. Yo esta mañana estaba viendo un viejo programa de La Clave. Se hablaba de José Antonio Primo de Rivera. Y allí estaban José Prat, senador socialista que fue miembro del gobierno republicano en el exilio, estaba Pilar Primo de Rivera, la hermana de José Antonio, estaba también Serrano Suñer, que fue el ideólogo del franquismo, de la primera parte del franquismo, y el profesor Aranguren. Joder, fíjate qué gente tan de un lado y de otro, ¿no? Y sin embargo hablaban con una cordura, con una educación, que yo creo que algún día nos arrepentiremos de no seguir por esa vía de la cordura y la tranquilidad, ¿no? Ahí, Pedro, un discurso que se está poniendo y se está echando a rodar y que recuerda efectivamente a otros territorios. Escucha a Santiago Abascal ahora mismo, acaba de terminar su comparecencia. Insiste en hundir el Open Arms. Es un discurso muy parecido al de Meloni cuando pedía interceptar a los barcos en alta mar. Escucha lo que acaba de decir. Open Arms, ese barco negrero, esclavista, que colabora con las mafias del tráfico de personas para continuar con la invasión islamista de Europa. Yo ya he dicho qué es lo que habría que hacer con ese barco, que es confiscarlo y hundirlo. Y no es una exageración, es un mensaje muy claro a las mafias del tráfico de personas y es un mensaje muy claro a todos los que colaboren con esas mafias. Pero si les parece muy drástico lo de hundirlo, se puede simplemente confiscar y volver a utilizar para llevar de vuelta a todos los que están viniendo ilegalmente a nuestra patria. Pedro, ¿está habiendo una coordinación en posiciones ultras? Hombre, yo creo que hay una coordinación desde hace mucho tiempo, ¿no? De posiciones ultras. Hungría, parte de la Europa del Este, en Holanda el crecimiento de los grupos ultras, Francia con Le Pen, Meloni, Abascal. Bueno, claro que hay una cierta coordinación incluso en la verbalidad de lo que se piensa, ¿no? Mira, esto que ha dicho ahora Abascal sobre el hundimiento, de hundir el Open Arms, que es un barco negrero, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que es una barbaridad, una barbaridad absoluta, ¿no? No sé ni cómo puede volver a repetirlo, porque ya lo dijo antes, o sea, nadie le ha llamado la atención para decir, oye, esto que está diciendo es inaceptable, ¿no? Incluso dentro de su grupo, ¿no? Es decir, el Open Arms no es un barco negrero, es un barco que ayuda a gente que está en alta mar y que pueden perder la vida, es simplemente eso. Yo creo que en general estamos deshumanizando al otro, ¿no? Estamos deshumanizando al que viene con el interés de ganarse la vida en otro país simplemente porque en su tierra es imposible ganársela, ¿no? Y que corre unos riesgos tremendos. Bueno, pues ahí está el Open Arms para tratar de salvar vidas, ¿no? Yo creo que todo esto, en fin, espero que ese lenguaje se modere, aunque por lo que veo no se va a moderar por ahora. ¿Es contagioso, Pedro? Ese mensaje contagia a otras formaciones. Ese mensaje puede calar. Es contagioso, digo, ese mensaje puede calar en sociedad, partidos políticos distintos. No, mira, yo no creo que el Partido Popular, por ejemplo, aunque un día necesitara el apoyo de Vox para gobernar, no creo que asumiera ese lenguaje en concreto. Vamos, me parece que es un lenguaje que ningún partido asumiría. Estamos hablando de otra situación, ¿no? De otro concepto. Ahora, ¿que hay mucha gente que compra ese mensaje? Sí, yo creo que por medio de redes muchas veces, por medio de mensajes de este tipo, se está procurando enajenar a muchas personas que de buena fe compran ese mensaje, como si su vida estuviera en peligro porque venían inmigrantes, ¿no? Que volvemos a una cuestión que tratamos ya una vez, Javier, tú y yo, y es la necesidad de la inmigración. Es así, siguen siendo necesarios, hasta para pagar las pensiones, ¿no? Pero son necesarios para la agricultura, son necesarios para muchas cosas. Es decir, no confundamos, es decir, es gente que lo que hay que hacer es procurar una integración normal, que ese es el gran papel que tienen que tener los grandes partidos, los partidos institucionales, ¿no? Es decir, ver cuáles son los problemas de integración, dónde están las dificultades,
y tratar de valorarlo y de crear planes para que esa integración sea positiva, que no se ocurra como ocurre en Francia muchas veces, como está ocurriendo en Bélgica, ¿no? donde es una auténtica guetificación de culturas, ¿no? Pedro, con todo lo que hay, yo digo, tú eres la cabeza fría en esta mesa. ¿Tú eres optimista, Pedro? Pues te diría que semi-optimista, ¿no? O sea, yo creo que si la gente pensara más en los hechos y en los datos, lo que ocurre de verdad en el país, lo que ocurre en los conflictos generales, yo creo que no sería tan proclive a caer en el equívoco, ¿no? En caer en que todo tiene que ser polarizado, que el insulto es una forma de relación. Es decir, yo creo que si pensamos más en cómo es la vida de verdad, nuestros intereses, si pensamos más en criterios de empatía, de solidaridad, desde luego estas cosas no existirían, por lo menos de esta manera que se están produciendo, ¿no? Hay veces, yo es que me veo a veces en conversaciones con amigos que es imposible hablar de estas cuestiones, ¿no? Porque tienen unos conceptos ya aprendidos que son realmente totalitarios, ¿no? Y es difícil convencerles de que las cosas no son así como creen, ¿no? Claro, ellos dicen que se sienten informados porque siguen las redes, ¿no? Y siguen normalmente personas que no firman con su nombre, ¿no? Son personas que desconocemos, ¿no? Capitán Bitcoin, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? O cualquier otro, ¿no? Y bueno, pues están ahí, están dando sus mensajes, pero hay gente que los compra sin razonar demasiado al respecto, ¿no? Pedro Piqueras, a partir de ya se incorpora a esta mesa, insisto, la cabeza fría, el rigor en el análisis y la seriedad en la información. Pedro, cuídate mucho. Bienvenido. Gracias, Javier. Es un placer estar con vosotros, la verdad.